Hay lugares en el mundo que no figuran en ningún mapa de advertencia. Sitios donde el aire pesa distinto, donde el tiempo parece detenerse y donde quienes entran no siempre regresan siendo los mismos. Cada nivel de este recorrido revela una capa más oscura, más densa, más difícil de racionalizar. Lo que vas a escuchar no son solo leyendas. Son coordenadas reales, testimonios documentados y preguntas que nadie ha podido responder. Bienvenidos al iceberg de lugares malditos. No prometo que quieras llegar al fondo. Primer nivel. El Hotel Cecil se alzó en 1924 en Los Ángeles como un opulento palacio destinado a la élite. La Gran Depresión arrastró el vecindario hacia Skid Row y comenzó una espiral que sumaría 16 episodios fatales en sus 700 habitaciones. 2 asesinos seriales eligieron sus pasillos. Richard Ramírez residió allí mientras sembraba pánico en California, y Jack Unterweger se hospedó en 1991 como homenaje a su predecesor. En 2013, las cámaras captaron a Elisa Lam en el ascensor, moviéndose erráticamente, hablando con algo invisible. 19 días después, su cuerpo apareció en un tanque de agua en la azotea. Los huéspedes llevaban semanas quejándose del sabor en cada gota que bebían. Lo llamaban el suicida. Quienes investigan el edificio aseguran que no hay habitación sin manchas que ningún solvente logra borrar. Reino Mágico abrió en 1988 en Boca del Río, Veracruz, como un parque familiar levantado sobre lo que hasta 1959 fue el Panteón General. Los restos que nadie reclamó permanecieron bajo toboganes y castillos infantiles. Los accidentes comenzaron pronto. Una joven perdió la vida al salir disparada de un juego mecánico, y visitantes reportaban que algo les jalaba los pies en albercas que apenas medían 1 metro. Un niño se sumergió y jamás fue hallado. En 2014 cerró. Hoy, entre vegetación que devora estructuras oxidadas, permanece la estatua de Blancanieves atada a un árbol por órdenes de la administración. Extrabajadores juran que les tocaba el hombro y los llamaba por su nombre. Un vigilante la escuchó hablar, fue hospitalizado y nunca se recuperó. Nadie ha osado jamás demoler el lugar. La isla de las muñecas reposa en los canales de Xochimilco, en una chinampa de la laguna de Tezuilo. A mediados del siglo pasado, don Julián Santana encontró el cuerpo de una niña enredado entre los lirios de la orilla. Incapaz de salvarla, comenzó a escuchar lamentos y sentir una presencia constante. Para apaciguar al espíritu, colgó muñecas recogidas de la basura y los canales durante 5 décadas, acumulando más de 1000 figuras con ojos opacos y extremidades arrancadas. Su favorita, Agustinita, era tratada como santa. Don Julián le pedía un milagro, que no lo llevaran. En 2001, su sobrino lo encontró sin vida en el mismo punto donde apareció aquella niña. Los trajineros aseguran que al caer la noche las muñecas parpadean, giran la cabeza y susurran entre sí. El caso Amityville comenzó la madrugada del 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald F. Jr. arrebató la vida a sus padres y 4 hermanos mientras dormían en el 112 de Ocean Avenue. 13 meses después, los Lutz adquirieron la propiedad y se instalaron con sus 3 hijos. Duraron 28 días. Describieron olores putrefactos, sustancia verdosa brotando de paredes y una voz que gritó al sacerdote: «Sal de aquí». George despertaba cada noche a las 3:15, la hora exacta en que DFO ejecutó a su familia. Los Warren capturaron con película infrarroja la silueta de un niño con ojos blancos asomándose desde una habitación vacía. La familia huyó abandonando sus pertenencias. La casa sigue en pie, renovada, con dirección cambiada. Ningún vecino transita esa acera después del anochecer. Eastern State Penitentiary abrió en 1829 en Filadelfia como la prisión más ambiciosa de su época, diseñada por cuáqueros convencidos de que el aislamiento absoluto conduciría al arrepentimiento. Cada recluso permanecía en confinamiento solitario hasta 23 horas diarias.
Los castigos incluían baños helados tras los cuales el preso era encadenado al muro hasta que el hielo cubría su piel. Al Capone ocupó una celda lujosa en 1929, pero confesó que el espectro de James Clark lo atormentaba cada noche. Un cerrajero que trabajaba en el bloque 14 fue paralizado por una fuerza invisible mientras rostros desfigurados emergían de los muros. Cerró en 1971 y permaneció abandonado por 2 décadas. Quienes recorren hoy sus pasillos reportan susurros, risas infantiles y una mujer de blanco en la última celda del segundo piso. Segundo nivel. La Winchester Mystery House se levanta en San José, California, como un laberinto de 160 habitaciones sin arquitecto. Sarah Winchester, heredera de la fortuna del rifle que conquistó el oeste, perdió a su hija y poco después a su esposo. Una médium le advirtió que los espíritus de quienes cayeron por las armas Winchester perseguían a su familia, y que solo construir sin detenerse los mantendría a raya. Desde 1886 hasta su último aliento en 1922, edificó obsesivamente escaleras que terminan en el techo, puertas que abren al vacío y solo 2 espejos en toda la mansión. El número 13 se repite en cada rincón. Los empleados actuales aseguran que ventanas se cierran solas y puertas se abren al final de pasillos vacíos. Nadie se siente solo dentro de esa casa. El puente Overtoun se alza en Dumbarton, Escocia, como una elegante estructura de piedra del siglo XIX sobre un barranco de 15 metros. Desde los años 50, más de 300 perros han saltado desde el mismo punto entre los últimos parapetos, muchos sin sobrevivir. Los rescatados con vida intentaron regresar para lanzarse de nuevo. Sus dueños describen un cambio súbito, el animal se detiene, fija la mirada en algo invisible y se arroja sin dudar. En 1994, un hombre arrojó a su hijo recién nacido desde ese tramo, convencido de que era una encarnación del mal. Los lugareños hablan de la Dama Blanca, un espectro enlutado que aparece entre la niebla. Investigadores enviados al sitio no lograron explicar el fenómeno y uno admitió haber sentido un impulso repentino de saltar. Waverly Hills Sanatorium abrió en 1910 en Louisville, Kentucky, para contener la tuberculosis que devastaba el condado. En su apogeo albergó 400 pacientes que no podían abandonar el recinto. Los tratamientos incluían exponer enfermos a la intemperie en invierno y colapsar quirúrgicamente sus pulmones. Se estima que 6.000 personas perdieron la vida entre sus muros. Para no desmoralizar a los sobrevivientes, los cuerpos eran trasladados por un túnel subterráneo de 160 metros conocido como el Conducto de la Muerte. En la habitación 502, una enfermera fue hallada colgando de una lámpara en 1928. Años después, otra se precipitó desde la ventana del mismo cuarto. Quienes recorren el edificio registran voces que ordenan salir, risas infantiles en corredores vacíos y una pelota que rueda sola hacia quien la lanza. Bobby Mackey's Music World ocupaba un edificio en Wilder, Kentucky, donde antes funcionó un matadero cuyo pozo drenaba sangre hacia el río Licking. Tras su cierre, grupos ocultistas habrían realizado rituales y arrojado restos al mismo pozo. En 1896, el cuerpo decapitado de Pearl Bryan fue hallado cerca, su cabeza jamás apareció, y la leyenda la sitúa en aquel sótano. Décadas después, una bailarina llamada Joanna se habría quitado la vida con veneno tras saber que su padre eliminó a su amante. En 1978, Bobby Mackey compró el lugar sin conocer su historia. Su primer empleado aseguró que la rócola se encendía sin electricidad y que una presencia lo poseía. Visitantes reportaban arañazos, gruñidos subterráneos y la sensación de no ser ellos mismos durante semanas después de marcharse. El caso Enfield comenzó la noche del 30 de agosto de 1977 en una casa del norte de Londres donde Peggy Hodgson vivía con sus 4 hijos. Janet y Johnny escucharon un arrastre en su habitación y un pesado arcón se desplazó solo. Los golpes en las paredes se multiplicaron, muebles volcados, juguetes lanzados, camas sacudidas con violencia. Janet, de 11 años, se convirtió en el epicentro.
Fue fotografiada levitando sobre su cama y comenzó a hablar con voz gutural identificándose como Bill Wilkins, un hombre que había perecido en esa casa. Un agente firmó declaración jurada confirmando que vio una silla deslizarse sola. Los investigadores documentaron más de 2000 incidentes. Janet siempre sostuvo que la entidad solo buscaba ser reconocida. Nunca explicó por qué eligió a una niña como su voz. Tercer nivel. El bosque de Aokigahara se extiende sobre 35 kilómetros de lava al pie del monte Fuji, tan denso que absorbe el sonido y anula las brújulas por el hierro volcánico del suelo. Los japoneses lo llaman Hukai, el mar de árboles. Poemas milenarios advierten que está maldecido. En el Japón feudal, familias que no podían alimentar a sus ancianos los abandonaban entre sus raíces. Los Hirei, espíritus vengativos de quienes perecieron, deambulan según la tradición entre la niebla perpetua. Desde 1970, brigadas realizan rastreos anuales en su interior. Quienes se adentran fuera de los senderos encuentran pertenencias abandonadas, cuerdas atadas a troncos y caminos que no conducen a ninguna salida. El gobierno dejó de publicar cifras. En la entrada, un letrero suplica a quien lo lea que reconsidere. El Hospital Psiquiátrico de Gonjiam se levantó en las colinas de Gwangju, Corea del Sur, y operó desde los años 80 hasta su abrupto cierre en 1996. Nadie explicó la razón. El propietario abandonó el país, los expedientes quedaron sobre las mesas y los colchones permanecieron como si los pacientes simplemente hubieran dejado de existir. CNN lo incluyó entre los 7 lugares más aterradores del planeta en 2012. Personal que trabajó allí describió renuncias súbitas, empleados que se marchaban sin cobrar y pacientes que desaparecían sin registro. Los intrusos que exploraron el edificio antes de su demolición en 2018 reportaban descensos bruscos de temperatura, voces en coreano sin origen y la certeza aplastante de estar siendo observados. Lo derribaron, pero los vecinos aseguran que los sonidos no cesaron con los escombros. El bosque de Oyabasiu se extiende sobre 250 hectáreas en Transilvania, cerca de Cluj-Napoca. Su nombre proviene de un pastor que desapareció junto con 200 ovejas sin dejar rastro. Desde los años 60, quienes se adentran reportan náuseas, quemaduras inexplicables y una ansiedad intensa acompañada de la sensación de ser vigilados. En 1968, Emil Barnea fotografió un objeto luminoso con forma de disco sobre los árboles, imagen que nadie ha logrado desacreditar. En el centro exacto del bosque existe un claro perfectamente circular donde nada crece, los análisis del suelo no revelaron anomalía. Una niña de 5 años desapareció entre los árboles y reapareció 5 años después con la misma ropa y sin recuerdo alguno del tiempo perdido. Los equipos electrónicos fallan dentro del perímetro sin explicación. Penhurst State School abrió en 1908 en Pensilvania como institución para personas con discapacidades. Diseñada para 500 residentes, pronto albergó casi 3.000, incluyendo huérfanos e inmigrantes. Los internos eran clasificados, sedados y atados a cunas metálicas durante días. En 1968, el reportero Bill Baldini logró filmar el interior, su equipo enfermó al presenciar las condiciones. Un paciente, al preguntarle qué deseaba más en el mundo, respondió con una sola palabra que resumía décadas de olvido. Tribunales confirmaron que sus derechos constitucionales habían sido violados y Penhurst cerró en 1987. Hoy, equipos de investigación registran llantos infantiles en pasillos vacíos, sillas de ruedas que se desplazan solas y arañazos en la piel de quienes recorren sus pabellones. Las raíces devoran los edificios como si la tierra intentara sepultar lo que allí ocurrió. Cuarto nivel. El Callejón del Aguacate se esconde en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, como un pasaje empedrado de apenas 4 metros entre fachadas del siglo XVII. En los años 30, un militar marcado por la guerra se instaló buscando calma. Un niño fascinado por sus medallas le pedía jugar cada tarde. Una noche,
en un arrebato inexplicable, le arrebató la vida bajo el árbol de aguacate que daba nombre a la calle. Consumido por la culpa, colocó un altar con una virgen en la esquina implorando perdón. Los vecinos mantienen las veladoras encendidas desde entonces. Quienes cruzan de noche reportan lamentos infantiles, una pequeña sombra que atraviesa el callejón y el rostro de un niño incrustado en la corteza del árbol. Dicen que la Virgen ha llorado lágrimas de sangre. La Casa de los Lamentos se alza entre las minas de Guanajuato, una mansión del siglo XVIII que en 1890 adquirió el ingeniero Tadeo Fulgencio Mejía para su prometida Constanza. Antes de habitar el hogar, ella fue emboscada y le arrebataron la vida. Enloquecido, Tadeo buscó a una bruja que le enseñó rituales de magia negra para contactarla. La obsesión derivó en sacrificios realizados en el sótano, donde después se hallaron osamentas completas y libros de ocultismo. Incapaz de traerla de vuelta, se quitó la vida con un disparo. Los guanajuatenses bautizaron el lugar por los alaridos que se escuchan al caer la noche. Quienes lo recorren reportan descensos de temperatura, un taconeo constante a medianoche y la certeza de que algo sigue esperando en el sótano. Stoll Cemetery descansa en un pueblo casi abandonado de Kansas, sobre una colina llamada Emmanuel Hill. En 1974, el periódico estudiantil de la Universidad de Kansas lo señaló como una de las 7 puertas al infierno. El diablo se manifestaba 2 veces al año, en Halloween y en el equinoccio. La vieja iglesia de piedra carecía de techo, pero testigos juraban que la lluvia jamás caía en su interior. Se hablaba de una escalera en el sótano que descendía sin fin. Quienes bajaron aseguraban que el ascenso les tomó semanas. En 2002, la iglesia fue demolida sin autorización del propietario, quien declaró no haber dado permiso. Kurt Cobain visitaba el cementerio cada vez que tocaba en Lawrence y decía que ahí ocurría algo aterrador. Nadie ha construido nada sobre esos cimientos. La isla de Corregidor se encuentra en la bahía de Manila, Filipinas, y fue la llave estratégica para controlar la capital durante la Segunda Guerra Mundial. El segundo lugar más bombardeado del planeta presenció batallas devastadoras. En el túnel Malinta, excavado en la montaña y usado como hospital durante el asedio, cerca de 3.000 soldados japoneses se quitaron la vida antes de ser capturados. Visitantes reportan descensos de temperatura, voces que piden auxilio y siluetas de soldados en los pasillos laterales. El antiguo hospital militar, hoy un esqueleto devorado por la selva, emite sonidos que simulan una instalación en funcionamiento. Una pareja caminando de noche vio una figura vestida de negro pasar en bicicleta en absoluto silencio y desaparecer sobre un precipicio. Los fantasmas de Corregidor no distinguen bandos ni épocas. Quinto nivel. El poltergeist de Rosenheim no habitaba una casa vieja. Eligió una oficina de abogados en Baviera, en 1967. Las luces estallaban. Los teléfonos marcaban solos el servicio horario 600 veces por hora sin que nadie tocara el auricular. Archivadores de 200 kilos se desplazaban sin dejar marca en el linóleo. Los cuadros giraban sobre sus ganchos ante las cámaras. Físicos del Instituto Max Planck declararon que una energía desconocida estaba operando. Todo se concentraba en Annemarie Schaberl, secretaria de 19 años. Las lámparas se encendían cuando entraba y se apagaban cuando salía, como si el edificio respirara a su ritmo. Cuando la reubicaron, los fenómenos la siguieron. Cuando se fue, el silencio regresó. Nadie explica por qué las fuerzas parecían evadir cada intento de medición, como si algo supiera que estaba siendo observado. Chaoney número 81 se levanta en Pekín como una mansión barroca francesa rodeada de rascacielos. Nadie confirma quién la construyó. La versión más persistente habla de la esposa de un oficial del Kuomintang, abandonada cuando él huyó a Taiwán en 1949, se colgó de las vigas. Los guardias rojos que la ocuparon durante la Revolución Cultural huyeron a los pocos días sin explicación. 3 obreros que abrieron un hueco en el sótano en 2001 no volvieron ni fueron vistos de nuevo.
Quienes pasan junto al edificio en verano reportan que el umbral se siente más frío que cualquier sombra circundante. Un fotógrafo que exploró solo una escalera sintió un aliento en la nuca sin nadie detrás. Renovaron la casa. La alquilaron. Pero el frío del umbral no ha cambiado. Bechort Asylum abrió en 1867 en Victoria, Australia, como uno de los mayores hospitales psiquiátricos del continente. Durante 128 años, más de 3.000 personas perdieron la vida entre sus muros. Los tratamientos incluían electroshocks tan severos que fracturaban huesos y destrozaban dientes. Para ingresar bastaban 2 firmas, para salir se necesitaban 8. Un muro con ilusión óptica rodeaba los patios, desde dentro parecía bajo, pero ocultaba una zanja que hacía imposible la fuga. Un niño de 10 años, durante un recorrido, fue visto hablando solo. Al preguntarle con quién conversaba, respondió que con un niño llamado James que vivía allí. Obreros reportaron risas infantiles en pasillos verificadamente vacíos. Matron Sarpe, una enfermera que dedicó su vida al lugar, sigue siendo avistada recorriendo los dormitorios como si su turno jamás hubiera terminado. Y así termina este iceberg de lugares malditos. Lugares marcados por tragedias, leyendas y preguntas que quizá nunca tendrán respuesta. Si uno de estos casos te perturbó más que los demás, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a seguir descendiendo.